Este es un tema donde, más allá que estén involucrados muchos niños, muchas niñas, muchos adolescentes, es un tema que se trabaja en forma interinstitucional, ¿verdad? Claro. Y ahí diríamos, bueno, está el regimiento, UTE, OCE, obviamente el Ministerio de Salud, el MIDES, la Intendencia Departamental, los bomberos, Fuerza Aérea, la Policía, el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Transporte, o sea, hay una cantidad de... Entonces, ese es un primer abordaje, o sea, cómo poder hacer las acciones a nivel de una interinstitucionalidad y no hacer de alguna forma esfuerzos aislados, sino esfuerzos que puedan estar relacionados unos con otros. Eso por un lado. Por otro lado, diríamos, nosotros tenemos en territorio y en la ciudad de Durazno, tenemos un CAPI y 9 centros CAIF, o sea que tenemos 10 centros de primera infancia. Después tenemos en Durazno 3 clubes de niños, tenemos un centro juvenil y después tenemos los sistemas de amparo, que son el programa de acogimiento familiar, bueno, el centro ALAS y el hogar de adolescentes, y después tenemos 3 programas especiales que son Panambí, el proyecto La Bola y, diríamos, Panitea, ¿tá? Que son convenios que tenemos. Pero generalmente los 9 centros, los 10 centros de primera infancia, o sea, los CAIF y los CAPI, los 3 clubes de niños, el centro juvenil, recreo, acogimiento familiar, porque de alguna forma las familias están distribuidas en el territorio de la ciudad, y el proyecto La Bola generalmente, que el proyecto La Bola ha liderado este proceso de trabajo, tiene su población que ha sido evacuada, ya sea, diríamos, evacuada y está en un refugio, en un, diríamos, campamento transitorio que tuvo el SECOED, o está autoevacuado. Cada centro hace el seguimiento pertinente de su población. O sea, es decir, tenemos en el territorio 10 más 3 más 14 centros que cada uno tiene el relevamiento de su población evacuada, ¿tá? Y por lo tanto hubo un primer momento, que fue el primer momento de saber a dónde están, ¿tá? Porque obviamente con la evacuación hay mucho tránsito, mucha movilidad interna en la ciudad. Entonces digo, el primer relevamiento es decir, bueno, fulanito o fulanita, este niño o esta niña o este adolescente que habitualmente venía aquí, bueno, ¿dónde está ahora? ¿Tá? Y ahí hay un trabajo de los equipos, y obviamente que ahora viene el otro trabajo, que es, diríamos, el retorno, ¿tá? Y tratar de trabajar el retorno de ese niño, de esa niña, de ese adolescente ahora vamos a su retorno. Lugar. Ahora vamos al retorno. Cuando estos niños, que algunos ya tienen edad de que han sufrido otras inundaciones, que han sufrido este tipo de cosas negativas, digamos, de alguna manera dejar su casita y bueno, irse a una carpa, a otra casa, en fin. Cuando empieza todo el proceso de evacuación y las familias empiezan a alojarse, a distribuirse, bueno, creo que había cierta privacidad, por decir así, porque se alojaban, por eso fue en carpa, esa fue la explicación de por qué no se ponen todos dentro del gimnasio, ese es otro tema. ¿Cómo se controla por parte de NAU? ¿Qué visita se hace allí, si es que se hace, para estos niños que están en otro lugar, en otro contexto, y que viven dentro de una carpa, digamos, y que por allí convive con su familia, pero que no hay separación de lugares, porque es lo que hay para poder sobrellevar una situación así? Primero, en los campamentos transitorios había, diríamos, 2 presencias de INAU. Una, diríamos, es una presencia que tiene que ver con la entrevista, la conversación, la contención, y ahí no con las familias que tienen niños y niñas, población INAU, sino en general. Y también había otra actividad que era las actividades para hacer con los niños, para más lúdicas, los talleristas. Bien. Y todas esas cosas. Y la tercera
el seguimiento que te decía de estos equipos que ya conocen, diríamos, a la población. Y por otro lado, por ejemplo, en el tema de las higueras, que tenemos el centro CAIF Las Higueras, obviamente que el centro CAIF tuvo en estos días una cobertura especial. También lo tuvo el centro CAIF Sagrada Familia y el Club de Niños San José, porque estaba el campamento de Villa Guadalupe, un campamento que surgió en forma espontánea. Pero ese campamento había que darle, diríamos, también, diríamos, satisfactores, y la base operativa de todo el SECOED, diríamos, para ese campamento fue el Centro CAIF Sagrada Familia y el Club Niño San José. Y por otro lado también, de este otro lado, o sea, del este de la ruta, o sea, al este de la ciudad, mejor dicho, pasando la ruta, todo lo que es, diríamos, las riberas de la cañada Suárez, Suárez, ahí, que obviamente se formaron también una cantidad de campamentos espontáneos. Ahí teníamos al Club de Niños Arcoíris y el Centro Juvenil Recreo, que también actuó como base operativa para poder, de alguna forma, amortiguar o que los vecinos tuvieran como referencia, porque estaban, diríamos, autoacampados. Eso por un lado, ¿no? Es decir, bueno, la presencia de INAU. Por otro lado, diríamos, cuando uno habla de los campamentos transitorios, obviamente que INAU, más allá de formar parte del SECOED en forma, diríamos, transitoria también, porque lo hace, digo, cuando hay una emergencia, como en este caso las inundaciones, generalmente existen muchos protocolos internacionales, existen, diríamos, una cantidad de experiencia acumulada no solo en el país, sino también en otros países, de cómo se trabajan estas situaciones. Muchas organizaciones como la Cruz Roja Internacional, por ejemplo, o sea, organismos que tienen experiencia, que trabajan y que de alguna forma protocolizan, aconsejan determinadas conductas frente a desastres, frente, diríamos, a acontecimientos que ocurren. Luego, ¿cómo se emplea claro. todo eso? Entonces, de alguna forma, yo viví como trabajador social la inundación del 2007, por ejemplo, y hay un abismo a lo que fue el trabajo, diríamos, de esta inundación del 2019. O sea, avanzó en atención. Muchísimo, no solo en atención, en calidad, ¿tá? Y en dignidad. Yo creo que, porque aquí hay una cuestión fundamental, decir, bueno, que pasa, diríamos, con el trabajo en general. Cuando yo al ser humano lo trato como un objeto, como alguien que tengo que darle cosas, como alguien que de alguna manera tengo que darle, y muchas veces uno, diríamos, tiene mucha emocionalidad y de repente dona cosas, pero a veces lo hace para tranquilizar su conciencia. Claro. Y otra cosa es cuando el ser humano es sujeto, es decir, hay un ser humano, diríamos, hay un grupo de personas que están viviendo una situación en la cual yo la tengo que mirar en forma empática, o sea, es decir, ponerme en su lugar y de alguna forma hacerla partícipe de una situación que están viviendo, que obviamente no es una situación, diríamos, linda, es una situación compleja, ¿tá? Porque de alguna forma la inundación es una salida forzada de tu casa, ¿tá? Una salida forzada, diríamos, no por un ser humano, como son, por ejemplo, diríamos, las guerras y nada por el estilo, sino por un hecho climático concreto. Sí, hay ¿tá? impotencia porque o sea, no se puede entonces evitar. Es algo forzado. Exacto. ¿tá? Y obviamente que lo forzado genera una complejidad. ¿tá? Sí. Y yo creo que esta inundación particularmente, ¿tá? Y cuando uno un poco conversa mucho con la gente, se ve que ese hecho forzado aparte fue bastante rápido. ¿tá? O sea, tuvo característica de que muchas personas no lo pudieron de alguna forma mirar con la importancia que tenía, porque fue fundamentalmente la noche del domingo 16, si no me equivoco, que el río creció muchísimo, sí. Muchísimo. ¿tá? Y de alguna forma esa noche fue muchísima la gente que tuvo que salir y que de repente no tenía previsto salir. ¿tá? Eso por un lado. Y por otro lado diríamos, más allá que obviamente,
como toda acción tiene, diríamos, sus puntos a favor y sus puntos en contra, creo que acá, diríamos, la organización de este comité de emergencia, que creo que ha avanzado muchísimo también en profesionalización, porque ha tenido capacitaciones, ha tenido una cantidad, diríamos, de instancias para pensar estas cosas. Nosotros, diríamos, INAU, yo me estoy sumando en esta, de alguna forma, en forma más, diríamos, participativa, pero en realidad no había tenido una participación fuerte en otra oportunidad. Creo que los campamentos transitorios lo que hacen es darle una dignidad a la persona que es fundamental. Y creo que ahí entran a jugar justamente todos estos temas que tienen que ver con la privacidad, con el hecho, diríamos, de ser sujeto de las acciones que se van haciendo. Creo que el ejército ha tenido, diríamos, un rol fundamental en todo lo que es la contención. También el personal de la Intendencia Departamental de Durazno, sobre todo el trabajador que está ahí. Hay una cantidad de cuestiones que de alguna forma tienen que ver con lo que se protocoliza, con lo que se solicita, con lo que se pide. Y creo que lo que prima, o por lo menos cuando uno conversaba, porque ahora ya los campamentos transitorios ya están siendo de alguna forma desarmados porque la gente está retornando a sus casas, uno veía que de alguna manera había una gran atención o un gran respeto por la dignidad que tiene, diríamos, el ser humano, ¿no? Claro. Y uno ve de repente otras cuestiones, ¿no? Gimnasio sí, gimnasio no, una cantidad de cosas. Claro. Y a veces uno, bueno, son cosas que uno tiene que optar, ¿no? Decir, bueno, yo capaz que tengo una carpa en la cual yo puedo hacer, pero estoy con mi familia. O sea, si a mí me tocara esa situación, ¿yo qué preferiría? O sea, tener un espacio en la cual estoy... hicieron digamos, entre comillas, un tipo de encuesta, sí. Y la mayoría resultó decir que preferían nosotros hicimos un relevamiento, digamos, después el Departamento de Promoción Social hizo un relevamiento mucho más, diríamos, más detallado, pero que de alguna forma ellos después lo van a dar a conocer, pero más o menos los resultados son los mismos. Nosotros lo hicimos en forma, diríamos, más rápida y sobre un muestreo, que fueron 34 carpas en el campamento de las Higueras, que más o menos había 40, o sea que fue un muestreo bastante, diríamos, importante. Y la gente lo que más rescataba, o lo que más rescató, diríamos, de eso fue, uno, era este tema de la privacidad.